Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 15 de abril del año 2023. 15 de 30, que es el mes de abril, matemáticamente se diría en la mitad, en el punto medio, punto de equilibrio, en esa famosa balanza de la justicia en lo humano, que es positiva, el derecho positivo, la ley positiva, la ley del materialismo positivo. Malas noticias. No vincula así la justicia divina, porque es justo, recto y santo. Es santificación, no es justificación de esa falsa justicia del derecho, la ley, la norma humana, al estilo humano, en la lógica humana, ¿no? Es en el amor, la misericordia y la justicia divina, que es Dios, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, y es la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesucristo su único Hijo Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. Así conecta. Y para nosotros, en la fe, en gracia de Dios, la Santa Iglesia, Jesús el Esposo y su Madre Santísima, siempre Virgen purísima y casta, desde antes de la existencia de la humanidad prefigurada así, una doncella del pueblo de Israel, cuasi perfecta, corredentora con Cristo en la pasión, muerte y resurrección que hemos estado conmemorando por esta octava de Pascuas. Cierra hoy el ciclo, Dios mediante, para mañana iniciar con la misericordia, sangre y agua que sale del costado de Cristo, el corazón de Cristo, conectado al corazón de María, fiel, todo el proceso de vida. Por ello no se le revelaba directamente, por lo menos como narran en estos días las Sagradas Escrituras en los Evangelios de Mateo, Lucas y Marcos. Lo decía Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María en estas meditaciones estos días en la Palabra de Dios, en la liturgia, porque ese ser privilegiado por Dios, elegida, que le dijo sí con el fiat, porque confía en Dios, en la Santísima Trinidad, hágase en mí según tu palabra, el Magnificat, magnífico. Esa es la magnífica noticia que permitió tejer toda esta historia sagrada de la salvación, con el Mesías Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y ese es el oiko, eto, poiesis, los oikos, los etos y las poéticas, que en la divinidad entrama la familia sagrada, con la familia de Nazaret. A María y Jesús, su esposo castísimo, respectivamente José y padre putativo de Jesús. Y ya la otra familia está en terrenalidad, tú, ser amado, tu padre y tu madre. Y de todo ser amado, y ahí se va triangulando. Pero son tramas de vida terrenal, de vida sideral y de vida celestial. Y el camino, la verdad y la vida es Jesús, Cristo. Jesús el Cristo, Jesús Cristo. Resucitado y resucitador. Amén. Esa es la meditación de la palabra de Dios que hemos tenido en gracia de Dios en la mañana, en la previa y en la profundización, con la Fundación Amaya, agregando allí en los Hechos de los Apóstoles los testimonios que además quedaban María Magdalena, los hermanos de Emaús caminando, Cleofás y otro discípulo, y los 7 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, estos dos últimos los hijos del Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno, así les decía Jesús amorosamente, Tomás el mellizo, el dídimo, el gemelo, Natanael, debajo de la higuera, que lo veía Jesús, lo llama por su nombre y él se sorprende y maravillado le dice, habrás de ver cosas mayores, le dice Jesús. Pues sí, lo hace su discípulo
y ve cosas mayores. Con la fe, Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y otros dos discípulos que no declara directamente el evangelista, pero habrá que mirar con versiones, con las versiones de los evangelios y de los otros autores sagrados. Por allá algunos hablan de los libros apócrifos. Amorosamente ser cuidadoso en alma, mente y cuerpo para conectar con esas lecturas, la interpretación, la hermenéutica y la apropiación en todo ser siendo, porque podrán venir herejías, pero tenemos una gran herejía, una energía, claro, pero energía destructiva. Fuego que puede ser destructor. Jesús lo dice bien la palabra de Dios, que no elige vida eterna, que no elige el bien vivir la bienaventuranza, el que no elige caminar con Cristo, prácticamente está yendo a lo que se conoce el infierno, al fuego eterno, a la destrucción. Pero es la unidad de contrarios. Y unidad en tanto es uno. Y trino, la Sagrada Familia. La familia de Nazaret, otra tríada. Y la familia, que antropológicamente se va conectando en ese proceso de santificación. Por lo tanto, ha de ser sagrada algún día. En el reino de los cielos congregados como santos, Dios quiera, y se acuerde de su servidor, amigo y hermano, hablo por todos, pues se habla por todos, lo es en el personal, eso hay que irlo descodificando, por lo menos amorosamente lo dice el Espíritu Santo, porque no es el mí, el yo, el ego. Esa unidad son todos. La oveja 99 son un total que le falta una. 99 es un número. Casi todas, porque faltas tú, falta su servidor, amigo y hermano, falta el yo para completar, porque ama a Dios, ha amado y amará a todas sus almas, a todos sus seres, a todas sus obras, de la obra magna, de la creación, pero aún de lo no creado y de lo co-creable. Ahí están los escenarios, llamarían el juego de escenarios. Pero en gracia de Dios estamos tejiendo hoy desde Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Pero ya entrando con los evangelios y estas revelaciones que se decían María Magdalena, en los hermanos de Maús, los 7 discípulos, también el Espíritu Santo inspiraba en su servidor, amigo y hermano la lectura de Salomé y otras hermanas, discípulas de Jesús, seguidores de Jesús y más íntimas en la familia, porque de ahí también está la familia Nahuín. No dice exactamente la palabra allí, pero en su momento habrá de verse los de allí cercanos de Betania, Lázaro y sus hermanas Marta y María. María cerca al corazón de Jesús y Marta cerca al hogar. El otro hogar, el corazón de Jesús es el hogar interno, el habitar, el oikos interior, en representación de María. Y en Marta, el oikos exterior, que es el primer hogar, que es la casita, el techo. Aquí, en gracia de Dios, este pino que sirve de abrigo aparente, porque está conectado con todo. Con la lluvia, con la humedad, con el frío, con el sol, con la radiación, con el calor, con las aves, con los insectos, con las guacharacas. Hoy no han estado, bendito sea el Señor. ¿Dónde andarán esas hermanitas? Como les decía San Francisco de Asís, seres amados, hermano sol, hermana luna, que sirvió de conversión, compartir el testimonio de Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Fue esa película que le tocó el corazón, que le resucitó en su corazón
en su experiencia de vida propia la experiencia del Cristo resucitado. Ya en camino de consagración como fray, como hermano sacerdote, habrá haber leído los evangelios, estudiado y repensado, resituado en el corazón, apasionarse con él, porque es cantante de los cantos gregorianos. En Normandía, hace poco llega de allí, estuvo en Francia y conectan allá la misión en la provincia de San Vicente. Amorosamente se invita a triangular con Fundación Amayá, pero ahí están pues todos estos registros, que en gracia de Dios es una congregación que va creciendo y nos ha invitado amorosamente a esta Fundación Amayá, Fundación Ecarrán y Fundación Cambio de Gnosis, que en esencia es una. El fundador es el amor es Cristo, y es desde la evangelización en esta versión siglo XXI, año 2023, mes 4, día 15, pero siendo cerca de las 9 de la mañana, 3 según el horario de Israel, 3 horas de recorrido, la hora de tercia. Y así, porque después sigue la hora de sexta, mediodía, y la hora de nona a las 3 de la tarde, 3, 6, 9. Bueno, son maneras de contar, de medir el calendario gregoriano, y hablando de música gregoriana, en escalas musicales, escalas tonales, que son secuencias, sucesiones más que biológicas, ecológicas y sociológicas, de una bioecosociología. También es el ritmo de la tierra, el corazón de la tierra, como dirían los hermanos originarios, el pulsar de la madre tierra, que es el ombligo también, el cordón umbilical, y conecta al Big Bang, la Vía Láctea, lactantes. De ahí viene, la lechita materna de la madre conectada con el lactus de la madre tierra, todos los líquidos, la circulación por las venas, los ríos a nivel superficial, a nivel profundo y a nivel atmosférico. Y ahí van tejiendo redes de confianza, avatares, tramas vitales, de orden natural, de orden llamado sobrenatural en las divinidades, y un intermedio que habrá de ser un orden transicional. Pero biosfera, noosfera, nemosfera con Teilhard de Chardin, que también habrá trabajado con comunidades originarias. Leonardo Boff, citado también por Abadio Green en su obra Significados de Vida, con las toponimias, pero Leonardo Boff, que tiene que ver con el Laudato Si, ya se ha reflexionado sobre ellos y ha profundizado como esas referencias teóricas, conceptuales. Allá llegaron las guacharacas, ya la orquesta en la mañana, entraron en la nota, cayeron en la nota, se nota. Y ello, para seres amados, hablar de la sintonía, es que es una experiencia de transformación que les comparte su servidor, amigo y hermano. Es que es el Espíritu Santo quien obra en mí, bendito sea el Señor. Es una gracia que le concede a este siervo suyo, el Señor. Servidor, claro, servir a la humanidad, servidor que llaman público, servir a la universidad, servidor familiar, claro, a toda la familia. Cristianamente alma y cuerpo conectados, pero a toda otra familia no cristiana o incluso anticristiana, porque es amar al enemigo o al no amigo, o al que desde nuestra percepción, desde nuestra experienciación y desde nuestra significación lo consideramos enemigo no amigo, pero porque proclama otra lectura de realidad, otra versión de la realidad, y está en otra diversión. Cerrando allí con lo de en la palabra de Dios, precisamente los discípulos en algún momento advertían a Jesús de que habían otros que expulsaban en nombre de demonios en nombre de Jesús y los consideraban enemigos y que había que atacarlos, no serían los Banerjes
los amigos del trueno, ellos dirían en algún momento con los que no los querían recibir que si les enviaban fuego para destruirlos, y el Señor, no, 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 fuegos artificiales no, es que no es la violencia, no es lo contrario a la paz, no es la guerra, no, esos antónimos, esa supuesta unidad de contrarios, eso es irreconciliable. El que no está conmigo está contra mí. Si Cristo no es la piedra angular, en vano se cansan los arquitectos. Si el vigilante no está con Cristo, en vano se trasnocha. Y el que no siembra con Cristo desparrama. Pero Dios decía en Cristo Jesús que no se puede servir a Dios y al dinero, lo más cercano al patán, que está utilizando ese instrumento para objetivar, cosificar y utilizar a la persona humana, robarle su dignidad de esa santidad que habita en el oikos interior, de esa santidad que circunda en el oikos exterior y de esa santidad que colinda en el oikos del contorno, entre interior y exterior. Esa es la unidad no de contrarios, de triangulación, de circulación, que es por analogía la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, es que el pesebre, no en vano el oriente, la estrella que orienta, lo decía Fray Nelson Medina, toda persona humana sin orientación se hace vulnerable, y vulnerable que es sujeto, objeto de manipulación, ni siquiera sujeto, es un sujeto objetivado, cosificado. Decía Fernando Sánchez, en Gracia a Dios precisamente ahora conectaban hermanos de la comunidad de Agustinos Recoletos de Bucaramanga, que hace 2 años estuvieron para Semana Santa acá en campus, hermanos de él, una hermana de él, que pues bendito Dios se ha retirado, pero sigue siendo consagrado in persona Christi, representante de Cristo en la tierra, como lo fue el primer Papa, Pedro, en su momento, que a eso hace alusión la lectura de hoy con Hechos de los Apóstoles, defendiendo, porque ahí está de testigo quien fue sanado por Jesús, Cristo resucitado, un paralítico, y ya los fariseos, los saduceos y otros paganos, entre otros seres allí de Israel en su momento, ya empezando a atacarlos, a martirizarlos, a amedrentarlos, para terminar martirizados también. Santiago apóstol decapitado, Pedro crucificado boca abajo, como él mismo pedía, no como Cristo, y otros, bendito Dios, aserrados. Cosas que parecen brutales, pero es destruir el templo. Jesús decía, destruir este templo y el tiempo de Dios, tiempo para todo, el signo de los tiempos, Juan Pablo II, que se hace alusión mañana a Dios mediante por la misericordia. Y el Papa de la Alegría con los jóvenes, que sabía llevar esa pasión, esa energía. Decía Hartley Christopher en la meditación de la palabra de Dios hoy, cercano a la Madre Teresa de Calcuta, misionero en Gode, Sudáfrica, pero que todos van congregando. Y en algún momento mártires, se hablan los que están en Nicaragua perseguidos, además de los que están musulmanes en África, en todas partes, en Europa. Que Francia, se decía ahora, que, ahí en Normandía y en otras partes, que ya mínimo los que están en la religión cristiana, atacando los templos, las iglesias, la estructura afuera. Los oikos, que es esa economía que llevan a hacer cosas, estructuras falsas, que eso se cae, pero la estructura no existe para el alma. Nada le impide entrar y salir a Cristo, al alma, solo ser en libertad, que le cierre las puertas. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá.
Eso decía Jesús. Pero Él se está mostrando, está siempre manifestándose, revelándose. Pero cada ser siendo debe estar atento, vigilante y dispuesto para ser contenedor. No porque va a retener a Dios, no, para poderlo contener, entretener y mantener en su ser siendo. No va a querer que salga. Quien va viviendo la experiencia de Cristo resucitado lo comparte, claro, ese es el querigma. Llevar el mensaje, hacer que otros vayan viviendo el mensaje y seguirlo proclamando con otros, se va tejiendo. Pero no porque sea propiedad privada y único, no, pues descubrí el agua tibia. Es que el patentador del amor, pues no, saldrá otro con el amor, el amorcito y el amorzote, no, hay que ser serios. Eso es bulimia, eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, eso es la patanería del patán. Seres amados. Esa se invita amorosamente, ahí sí vale decirlo personal, cada ser invita. Quien va en gracia de Dios despertando la conciencia, se va conectando místicamente con Dios y va permitiendo que haya la transformación en su ser siendo. Hay seres muchísimo años luz avanzados en el proceso de santificación, como también otros retrasados, como su servidor, amigo y hermano, todo lo contrario. Pero el Espíritu Santo inspiraba en su servidor, amigo y hermano, se comentaba con su hermano, ya de sangre, acá en campus, ayer frente a un espectro, tener todo un fondo blanco con un punto negro, o tener todo un fondo negro con un punto blanco. Se podría pensar en analogía al yin y el yang, pero si se ve el árbol, y acá que se tiene en gracia de Dios el pino, siempre Jesús utiliza la metáfora, porque sigue vivo, activo en su momento, la creación. Esa es la cátedra, una silla, sentados en una silla y todos acá, o en el suelo, en la tierra. Si llueve se escampa, pero se buscará la manera, o se moja, como se moja el árbol, que si es susceptible por alergia, en fin, alguna medicina natural habrá o alguna forma, pero todo eso es natural. Y si se vive naturalmente, humanísticamente, fraternalmente, ¿cuál es el temor? Eso no es enfermedad, eso es salud. Que un estornudo, lo dicen los hermanos de la IPS, la Universidad de Antioquia, del grupo de alergología, que su servidor amigo y hermano llama alegrología, porque alegra, es alegre. Con ellos se ha trabajado en coevolución natural, con el hermano Víctor. Se le envía Daniel Calvo Betancourt, un amoroso saludo fraternal, hermanos de la comunidad en Vera, de Río Sucio, cercano allí, y hermano originario de Occidental, y ha sacado su posgrado como su hermano Julián, también de la congregación de estas fundaciones, esta misma fundación, con su servidor amigo y hermano, en algún momento alumno en la Universidad de Antioquia en la Facultad Nacional de Salud Pública. Este segundo, Julián Augusto, trabajando medicina natural, con su maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente en la Universidad Nacional, con la maestra Patricia Noguera, del grupo de Geopoéticas del Habitar, del grupo de la IDEA de la Universidad Nacional en Manizales, y también asesora de su servidor amigo y hermano en la tesis doctoral de educación ambiental, que conectaba allí precisamente, llegaba en circulación gente que uno de ellos, de esta familia que se mencionaba de Bucaramanga, Jackson, egresado del doctorado de educación ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hizo su tesis en energías, en el área técnica, pero cómo optimizarla como una estrategia didáctica o de formación interesante con la investigación. Y esto para
llevar a que la generación de conocimiento, la experiencia de resurrección con Cristo es construir conocimiento con Cristo. Pero es que es la sabiduría divina que llega en ese Shema precisamente: escucha Israel, por el oído, por la fe, antes que por la razón. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ahí está la tríada: alma, mente y cuerpo. Corazón, razón y pasión. Corazón, quiere decir con. Construir con Cristo. No es lo mismo tener una experiencia de Cristo relativa a una versión que otro hace o que le están contando, y después de 2023 años, que alguien lo va a pasar como paisaje, lo va a pasar con un emoji, I like o no me gusta, o ya tengo otro Dios. Pues es que no es para eso. Cristo es una experiencia plena, sí, con todo respeto, servidor, amigo y hermano. Si algo, alguien o algo otra cosa, finita, mortal, criatura, puede dar la plenitud en paz, en libertad y en felicidad, que ha dado, que da y que dará el Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Después de la historia de la salvación, es que no es en vano lo que dice Pedro: el único que salva, el único salvador, el único que da salvación. Se lo decía cuando conoció a Jesús, que Jesús le dice: también ustedes se quieren ir, porque él es así directo, la espada doble filo, corta y cicatriza por un lado y por el otro. Y Pedro le dice: Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Dios salva. Y cuando a todo mundo testimonio: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, y empieza la experiencia de fe. Pero eso hay que vivirlo por analogía, que es en otra aproximación desde la racionalidad, pero por una experiencia de vida mística, íntima. Gloria Arroyave: programarte, reprogramación, reprogramarte, que es el amor. Ha dicho en diferentes sesiones terapéuticas, conferencias, ya tenía una empresa con Pilatos, pues no Poncio Pilatos, sino con esto de gimnasia, Oscar Torres, creo que es su compañero, y ellos en familia tienen una empresa, pero siempre es esa reprogramación, no tanto neurolingüística, sino que es espiritual también, y mística, porque es íntima, su propia experiencia de vida. Fibromialgia, algo así, y no sé, es infidente, ya lo ha comentado públicamente, pero es el amor, y en ello, en analogía con Cristo, es el amor que conecta. No sé qué tipo de amor sea la referencia allí, si sea cristiano u otra forma de hacerlo, pero en nuestro caso es el amor de Cristo. Lo cierto allí es que ella dice: no me crean, viva su propia experiencia. Y esto se puede apropiar para decir la experienciación directa propia, pero eso no es nuevo. Eso no sorprende ni a su servidor, amigo y hermano, ni a nadie que haya tenido fe, que vaya creciendo en su experiencia de fe, que vaya siendo más fehaciente, más arraigado a la fe. Porque cuando se habla arraigado es la raíz de la tierra, pero es irla soltando, desarraigarse, soltarse de la tierra, pero para poder encielarse o eternizarse, conectarse a la vida eterna. Y ese es Cristo. Ya está despegando la nave, hágale. Dirían por ahí, súbase. Porque es esa experiencia mística, espiritual de fe, que es única, irrepetible, inalienable, imprescriptible de todo ser siendo hijo de Dios, amado desde antes de nacer, desde antes de la creación. Ya el alma estaba esperando turno para tomar en su ser siendo la historia que va tejiendo con Dios, co-creando con Dios, co-santificando con el Espíritu Santo y co-resucitando con Cristo.
Esa es la triangulación en su pesebre, ese pesebre interior con el pesebre exterior, Jesús, María y José. Y en ese oikos exterior tú, tu ser amado, padre y madre, y empiece a crecer con todas las familias. Allí está la invitación para seguir construyendo con Cristo sabiduría, conocimiento y discernimiento. Y eso hay que pedirlo, meditación, oración y ayuno, vida sacramental, bautismo, comunión, confesión, caridad, dignidad y sacrificio en la misericordia a nivel espiritual, mental y emocional y en forma directa. Claro, lo urgente, lo necesario, lo importante, pero primando lo trascendental, lo que no es visible y lo que no es asequible al hombre por sí mismo, pero sí en la vía del orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Celestial, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Hijo Jesucristo, Salvador, el primero creador, y en la tercera persona del Espíritu Santo Santificador, la inteligencia, y en Cristo las actitudes, vía en el orden natural. Bueno, eso ha estado ya en las otras desarrollos, pero se puede precisar en YouTube, en el canal. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.